Vamos a tratar de hacer un conversatorio en el que intervengamos algo así como 5 o 6 o 7 minutos cada uno sobre los temas sin previo cuestionamiento. Vamos sacándolos y de ahí cada uno vamos haciendo aportes sobre la historia de la Universidad del Quindío. Al lado de ustedes hay un micrófono con el que pueden empezar a hablar cuando sea el momento oportuno. Vamos a empezar por este lado con el doctor Otto Morales Benítez, antes con una pequeña introducción que quiero hacer en torno a la Universidad del Quindío. Lo primero que quiero decir de la Universidad del Quindío es que fue fundada en el año de 1960, el 14 de octubre, a través del Acuerdo 023 del Consejo Municipal de Armenia. Pero la idea de la Universidad del Quindío realmente empezó en el año de 1952, porque en el año de 1950 el Colegio Rufino J. Cuervo de Armenia había graduado los primeros bachilleres. Resulta que en Armenia no se podían graduar bachilleres, porque no había sino hasta cuarto bachillerato en los colegios. Y los muchachos tenían que irse a graduar de bachilleres a Manizales, a Pereira o a Cali. El Colegio Rufino fue el primero que graduó bachilleres en 1950, 50 años después de haber sido fundado el colegio. Y en 1952, un estudiante del Colegio Rufino, llamado Mauricio Giraldo, y que publicó una columna en el diario del Quindío con el seudónimo de Magia, le puso el cascabel al gato sobre la necesidad de una universidad en nuestra región. Este muchacho, Magia, recién egresado en el año de 1952, repito, publicó una columna en el diario del Quindío y le dijo a la gente de nuestra región que era necesario fundar una universidad. El argumento principal estaba en que los estudiantes del Colegio Rufino J. Cuervo deberían de tener un sitio donde especializarse, profesionalizarse, porque la gente del Rufino era gente de estrato medio hacia abajo. Los muchachos que tenían dinero podían ir a graduarse en las universidades de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Manizales. Los muchachos de estrato medio hacia abajo no tenían posibilidades de estudiar y por eso nacía la necesidad de crear una universidad aquí en esto que era el departamento de Caldas, el sur del departamento de Caldas, y que tenía como centro la ciudad de Armenia. Ese sur tenía como centro la ciudad de Armenia y que ya se llamaba la región del Quindío. Pues esta idea de Magia, esta idea de Mauricio Giraldo fue tomada de inmediato por un hombre que era muy importante en la época, que se llamaba Euclides Jaramillo Arango. Importante porque era un intelectual, importante porque era un abogado reconocido, pero también importante porque era el presidente del Comité de Cafeteros de Armenia y además era el director de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes Seccional del Quindío. Era un hombre que tenía mucho poder gremial, pero también tenía mucho poder intelectual. Y empezó en el diario del Quindío a sacar muchas columnas y a reunir gente y crearon una junta pro creación de la Universidad del Quindío con otro intelectual de la época, que era el doctor Bernardo Ramírez Granada. Bernardo Ramírez Granada era rector del Colegio Rufino José Cuervo de Armenia, pero además era el editorialista, el director del diario del Quindío. A través del periódico Diario del Quindío empezaron a hacer toda la campaña a la que finalmente en el año de 1958 se le une un hombre que ya habían mencionado aquí, que es don Darío Leiva Troncoso, un concejal del Partido Liberal, un rebelde además del Partido Liberal, y él empieza a proponerles a estos intelectuales que lleven ese proyecto al Consejo Municipal. Pues les cuento que el 19 de septiembre de 1960 el Colegio Rufino José Cuervo graduó a los bachilleres de 1960 y hubo una fiesta allí para conmemorar las festividades del colegio y allí, entre Bernardo Ramírez Granada, que era rector, Euclides Jaramillo Arango y don Darío Leiva Troncoso, hicieron el proyecto de acuerdo para presentar al Consejo Municipal
el cual firmaron otros concejales, entre ellos don Aristóbulo Orrego Duque, que era el presidente del Consejo, y don Aníbal Botero Montoya. Y ese proyecto entonces fue a dar al Cabildo Municipal y es allí donde se aprueba y se crea la universidad. Sin embargo, a pesar de que la universidad se creó en el año de 1960, es realmente en el año de 1962, el 8 de febrero, cuando empieza a funcionar con la carrera de topografía y geodesia. Y para eso fue fundamental, realmente fue la piedra definitiva el doctor Otto Morales Benítez, porque la junta de la universidad venía trabajando sobre el acuerdo del Consejo, pero el acuerdo del Consejo era letra muerta sin que hubiese alguien que lo impulsara en Bogotá, y allí fue donde los quindianos encontraron al doctor Otto Morales Benítez. Doctor Otto Morales Benítez, buenos días. Buenos días. Y por favor, el micrófono, ¿qué nos puede contar usted que recuerda de esa época tan bonita de la creación de la Universidad del Quindío? En primer lugar, presentar un saludo a todas mis amigas y mis amigos de Armenia y del Quindío. Me siento muy alegre de estar aquí. He recorrido ahora con el señor rector la universidad, es un gran espectáculo, es algo que emociona profundamente comprobar cómo una ciudad como Armenia tiene una universidad de tantas facultades, en edificios admirables, con un paisaje que nos rodea espectacular, de suerte que me siento muy contento de comprobar cómo la voluntad quindiana ha creado una universidad de gran importancia nacional. Tengo que felicitarlos, debo exaltar la obra que se está haciendo, debo manifestar mi complacencia, el orgullo como parte del Gran Caldas de que esta universidad funcione y se desarrolle. A mí me tocó participar en parte muy débil, no tiene ninguna importancia. Hacía mucha política yo en Caldas, tenía mucho poder político al lado de mi gran partido liberal. Venía con frecuencia al Quindío, me tocaba recorrerme todo el Gran Caldas y aquí venía con alguna frecuencia. Hacíamos reuniones muy grandes en el club, en la Sociedad de Mejoras, en el mismo Rufino José Cuervo, etcétera, con mucha gente de la ciudad. Siempre yo insistiendo de que era necesario crear una universidad en el Quindío. La gente no me creía, participaban mucho de escepticismo, creían que era simplemente una propuesta alegre de un político que pasa por una ciudad. Yo insistí demasiado en esa propuesta. Se fueron convenciendo algunas personas, entraron al ritmo de la creación demasiadas voluntades de Armenia, principiaron a escribir, principiaron los intelectuales de aquí a recoger esa idea que era fundamental para el pensamiento y para el desarrollo cultural de Armenia. Doctor, ¿usted puede acercarse un poco más al micrófono, si es tan amable? Me disculpa la interrupción, para que lo podamos... Acercar un poco más. Un poco más el micrófono, si es tan amable, acercarlo. No, acercarlo. Acercarlo. Perdónenme. Tranquilo, doctor.